desearía que usted pasase a la historia como el presidente que precisamente ha hecho lo que ha tenido que hacer y no que ha tenido menos contenido político de los que han pasado por el Pizgnategui. Más allá de sus luchas internas, que ya sabemos a dónde nos han llevado, aquí nadie sabe cuál es su proyecto político, señor Rambán. Aragón no puede conformarse con crecer menos de la media nacional, ni siquiera de vivir de la inercia del Gobierno de la nación. Mire, hay tres factores que son determinantes y que son de un importante riesgo para nuestra comunidad autónoma, como la presión fiscal, la falta de estabilidad y la falta de modelo político. ¿Usted se acuerda del famoso tripartito? Aquel éxodo de empresas que, por cierto, llegaron a Aragón. Oiga, ¿y entonces por qué vinieron? ¿Y ahora, por qué no vienen? ¿Se lo ha planteado? ¿Se lo ha preguntado, señor Lambán? ¿Cuántas gestiones ha hecho de esas que le han encomendado algunos directivos para que algunas empresas importantes viniesen? Ninguna. No se trata de buitreo, señor Lambán, como ustedes decían al principio. Es que el agua ha pasado prácticamente y aquí hemos estado a verlas venir. Se ha actuado tarde y mal. Esa es la realidad, señor presidente. Y las empresas han pasado de largo por Aragón porque sus esfuerzos no han estado encaminados a hacer lo que usted tenía que haber hecho. Y si a todo esto le sumamos su política fiscal, como antes le decía, pues imagínese. Ahora usted llama a la armonización fiscal. Usted, que es el campeón en sucesiones, en donaciones, en patrimonio, en sangrar el bolsillo de los aragoneses, señor Rambán. Hoy Aragón no es un territorio tan atractivo y tan prioritario por culpa de sus políticas. ¿Por qué no me habla también de pymes? ¿Por qué no me habla también de autónomos? ¿Por qué no me habla también del sector primario? ¿Por qué no me habla de emprendedores? ¿Sabe quiénes son esos, señor Lambán? Pues esos son a los que usted les confisca sus ahorros, señor presidente. Genere un marco de seguridad y de confianza. Eso generará oportunidades y, además, traerá oportunidades nuevas. Piénselo, de verdad, recapacite, que le vendrá bien a usted, pero también al conjunto de la sociedad aragonesa. Gracias, señor Beamonte.